Quiero que observen dos imágenes publicitarias, separadas por 3 décadas. La casa Calvin Klein en los años 90 vendía cuerpos perfectos, esculturales, un canto al triunfo, la vida sana y el ejercicio, modelos fuertes hasta la última célula. En el 2022 esta imagen había cambiado radicalmente y el modelo a seguir, según esta misma marca, era el de personas que rozan la obesidad mórbida, personas que no pisan el gimnasio ni por casualidad. El hombre ha sido despojado de su masculinidad y se oculta tras la imagen de una mujer que hoy se considera body positive y que no es más que el reflejo de los problemas de salud atornillados a la sociedad moderna. Pasemos ahora a julio de 2024. La izquierda levantisca asalta las calles de Washington y, tomando como excusa la visita de Netanyahu, se dedica a vandalizar los monumentos más representativos de la capital, aquellos símbolos que definen Estados Unidos como nación. Una turba perfectamente organizada inunda calles, descuelga la bandera, quizá lo más sagrado para la inmensa mayoría de la población, la sustituye por la bandera palestina y quema la norteamericana, sin que se produzca una intervención por parte de los cuerpos de seguridad. Esto es especialmente relevante en un país como Estados Unidos, que históricamente ha tenido una veneración casi ciega por los símbolos nacionales. Viendo ambos ejemplos, cabe preguntarse, ¿existe una guerra contra el concepto de Occidente mismo? Sin título. Blog de notas ventana. Editor de texto. Editando. En blanco. Los engranajes de Occidente es una serie dedicada a estudiar los mecanismos psicosociales que están provocando la degradación de la civilización occidental. Capítulo 11. Hoy, la crisis de valores tradicionales. La identidad de los pueblos se fundamenta en una serie de valores axiales que han sido tradicionales y determinantes en la formación y cohesión de las comunidades a lo largo del tiempo. Estos principios axiales actúan como pilares que dan forma al carácter colectivo y guían el comportamiento social. A lo largo del tiempo, esos valores se han entreverado en el tejido cultural, influyendo en las costumbres, tradiciones y normas que definen a una comunidad. Su persistencia y su adaptación a través de los siglos permite mantener una continuidad histórica, mientras que su transmisión de una generación a otra fortalece los lazos comunitarios. Comprender estos valores es, por lo tanto, esencial para desentrañar la esencia de un pueblo porque revelan sus prioridades, aspiraciones y formas de interpretar el mundo. Al mismo tiempo, atacarlos es capaz de ratonar y destruir esa cohesión porque, en última instancia, estos principios axiales no solo reflejan el pasado de una sociedad, sino que también moldean su presente y proyectan su futuro, actuando como un hilo conductor que mantiene unida a la comunidad frente a los desafíos del cambio y la modernidad. 1. La lengua es un elemento central de la identidad cultural, ya que es el medio a través del cual se transmiten conocimientos, tradiciones y formas de pensamiento. El idioma es uno de los aspectos más distintivos de la identidad cultural de un pueblo. Es el vehículo principal a través del cual se expresan las tradiciones, las historias y los valores de una comunidad. Hemos tratado ya en diversas ocasiones en esta misma sección cómo se emplea el lenguaje para manipular la opinión pública. Hoy me gustaría, sin embargo, enfocar nuestra atención a cómo el lenguaje se utiliza como ariete, cómo se pervierte, cómo se destruye, con el objeto de atacar las bases mismas de la sociedad. Al promover el uso de su idioma, los movimientos independentistas buscan fortalecer y preservar su identidad cultural particular frente a la estandarización cultural. El fenómeno del empleo del lenguaje como ariete político es un fenómeno que lleva ocurriendo en el pasado, pero que se ha visto exagerado en el último siglo, en concreto desde que la política se centra en la identidad. A lo largo de la historia, diversas comunidades han desarrollado y empleado idiomas o jergas propias con el fin de mantener su comunicación privada y evitar ser comprendidos por otras comunidades o autoridades externas. Durante la ocupación alemana en Francia, en la Segunda Guerra Mundial, los miembros de la resistencia francesa utilizaban códigos y jergas para comunicarse de manera segura. Estos códigos les permitían coordinar actividades clandestinas sin ser detectados por los ocupantes nazis. Polari era una forma de argot utilizada principalmente por los actores, marineros y miembros de la comunidad homosexual en el Reino Unido durante los siglos XIX y XX. Esta jerga permitía a estos grupos comunicarse entre sí sin ser entendidos por la mayoría de la sociedad, que en ese tiempo era represiva hacia la homosexualidad. El Nushu es un sistema de escritura desarrollado y utilizado por mujeres en la provincia de Hunan, en China.
Esta escritura secreta permitía a las mujeres comunicarse entre sí sin ser entendidas por los hombres en una sociedad tradicionalmente patriarcal. Sin embargo, el uso de jergas o lenguajes propios de diversas comunidades ha tenido a lo largo de la historia un carácter defensivo, y en la actualidad ha pasado a convertirse en un arma ofensiva, que busca activamente la fragmentación. Así, crear una barrera idiomática que impida a unos y otros comunicarse a pesar de tener un idioma común, facilita la creación de microcomunidades que nieguen la existencia de una mayor. En este sentido, la insistencia, por ejemplo, de los independentistas en el uso de las lenguas de cada comunidad en el Congreso de los Diputados español responde a una voluntad de marcar las diferencias y nivelar su ideología e identidad con la de la nación que consideran dominante. El control sobre el idioma y su uso en las instituciones es también una manifestación de autonomía política. Implica la capacidad de autogestionar aspectos cruciales de la vida comunitaria, como pueden ser la educación, la administración o la justicia en el propio idioma, sin depender de una autoridad externa que pueda imponer una lengua y cultura diferentes. Esta polémica no solo se ha dado en España. En otros Estados miembros de la Unión, como Bélgica, Irlanda y Luxemburgo, también se han debatido cuestiones relacionadas con las lenguas oficiales y regionales. Por ejemplo, en Bélgica, el uso del neerlandés, francés y alemán ha sido objeto de tensiones entre las comunidades lingüísticas de Flandes y de Valonia. En España, la polémica se extiende a otros niveles de la sociedad, como el educativo, el institucional e incluso en la calle, con campañas institucionales diseñadas para erradicar el español incluso de las conversaciones privadas. Esto es así porque el uso del idioma propio en la vida cotidiana y en las instituciones es visto desde el independentismo como una forma de controlar la cohesión social y el sentido de pertenencia entre los miembros de la comunidad, en detrimento de otras comunidades que en última instancia no pueden entenderse entre sí. 2. Las creencias religiosas y las prácticas espirituales son fundamentales en la configuración de la cosmovisión y los valores éticos de un pueblo. Lo quieran o no, Occidente asienta sus bases culturales en el cristianismo debido a la profunda influencia que esta religión ha tenido en todos los aspectos de la sociedad desde la caída del Imperio Romano. Sus símbolos han contribuido a la creación de un estrato común, a veces con más éxito que otras. Pero esto indudablemente ha sido así porque esos símbolos son el pegamento que nos une. Manipularlos o anularlos es manipular la propia esencia de nuestra sociedad. El empleo de la religión o la cultura popular como forma de asentamiento de comunidades se ve reflejada en muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, las jacas que se escenifican en el Parlamento de Nueva Zelanda para empoderar a las minorías nativas. Sin embargo, en la actualidad, asistimos a un uso beligerante de estas culturas, que se exponen con el objetivo de distanciarse de los valores occidentales. Así, por ejemplo, es frecuente que los colectivos musulmanes realicen rezos en las calles de Europa, en lugar de hacerlo en las mezquitas, como símbolo de la toma de las ciudades. Otro ejemplo es la ceremonia de toma de posesión de la nueva presidente de México, Claudia Sheinbaum, quien optó por el indigenismo en contraposición de lo que ella entiende como imperialismo occidental. El cristianismo, al convertirse en la religión oficial del Imperio Romano, moldeó las estructuras políticas, sociales y educativas de Europa. Tanto es así que Europa no se entendería sin esta tradición cristiana. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica fue la principal institución de poder, preservando y transmitiendo conocimientos a través de sus monasterios y sus universidades. Además, el cristianismo influyó en la moral y la ética, estableciendo normas y valores que continúan permeando la cultura occidental. La Reforma Protestante también jugó un papel crucial, promoviendo ideas de individualismo y trabajo ético que contribuyeron al desarrollo del capitalismo y la democracia moderna. La literatura, el arte y la filosofía occidentales están profundamente impregnados de temas y símbolos cristianos, reflejando la centralidad de esta religión en la formación de la identidad cultural de Occidente. La izquierda, tradicionalmente, ha discutido la relevancia del cristianismo en la cultura occidental por una variedad de razones relacionadas con la política, la filosofía, la ética y la sociología. Quiero resaltar que muchos de estos motivos me parecen perfectamente válidos. Máxime considerando que yo soy un ateo convencido, un firme defensor de la separación entre Iglesia y Estado, de la educación laica, del racionalismo,
de la ciencia y sobre todo de la autonomía personal y la capacidad de las personas para tomar decisiones informadas sobre sus propias vidas. Sin embargo, llevados al extremo, despreciando sin filtro todo lo que la religión cristiana ha regalado a Occidente, provocan una más que evidente destrucción de los valores tradicionales, lo que conlleva un ataque claro a la línea de flotación de Occidente. Esto se produce porque, tradicionalmente, religión y posturas conservadoras han ido de la mano, socavando conceptos fundamentales como la igualdad y la justicia social. Tradicionalmente, la religión ha actuado en contra de las libertades civiles, incluyendo los derechos de las mujeres, los derechos de la comunidad gay y la libertad de expresión. Asimismo, la izquierda a menudo subraya cómo estas religiones han sido utilizadas de forma inequívoca para justificar y perpetuar sistemas de opresión como el colonialismo, la esclavitud y la subyugación de grupos minoritarios. Sin embargo, los movimientos sociales son siempre pendulares y en la actualidad asistimos a una represión de la moralidad judeo-cristiana muy semejante a la censura que la religión cristiana ejerció sobre la población disidente. Si esto les pareció mal en el pasado, ¿por qué lo practican sin miramientos en el presente? No es casualidad el aumento significativo de los ataques a la libertad religiosa que se suceden en España, según un informe del Observatorio para la Libertad Religiosa. Por confesión, los cristianos son los más atacados, con casi un 70% de los ataques, es decir, 1 de cada 3 ataques está dirigido contra ellos. Además, el observatorio denuncia que el laicismo radical de algunos partidos no deja de traer constantes ataques a la libertad religiosa en hemiciclos y casas consistoriales. En concreto, el informe señala que los que más atacan la libertad religiosa son el PSOE, con 43 casos, Podemos, con 23, e Izquierda Unida, con 17. Sin embargo, al igual que nos ocurre a lo largo de nuestra vida, seres humanos y sociedades tenemos que aprender a comprender las limitaciones y también las virtudes de nuestros padres. En eso consiste la madurez. La izquierda se comporta igual que un adolescente díscolo que niega o desprecia a sus padres, obviando que el cristianismo ha dejado en Occidente valores positivos como la caridad, el cuidado del prójimo, promoviendo la ayuda a los más necesitados. La ética del perdón y la reconciliación han influido en sistemas judiciales más compasivos. El énfasis en la educación y el conocimiento mediante la creación de universidades y la preservación de textos clásicos han sido fundamental para el desarrollo intelectual de Occidente. Además, los valores de trabajo ético y responsabilidad personal han contribuido al progreso económico y social. Anular de un plumazo los valores tradicionales despoja a las personas de un propósito y de una guía. Ese es el principal motivo de la proliferación de movimientos sociales basados en el hedonismo y el falso empoderamiento, que solo buscan enriquecerse de forma instantánea, casi siempre por parte de sus impulsores. 3. Las festividades, rituales y hábitos culturales son manifestaciones concretas de la identidad de una comunidad y reflejan su historia y valores. Existe un ataque directo y desproporcionado en la actualidad a todo lo que tenga que ver con la celebración de los rituales tradicionales, que va mucho más allá del debate sobre los derechos de los animales, por ejemplo. Es bien sabido que la polémica por las corridas de toros está a la orden del día y en muchas ocasiones los argumentos en contra de este tipo de celebraciones, desde peleas de perros y galgos a cabras arrojadas desde lo alto de un campanario, desde cazas de focas a carreras de caballos hasta la extenuación, son sólidos y tienen un fundamento muy razonable, de tal forma que apostaría quizá no por prohibirlas, porque no soy mucho yo de prohibir, sino por encontrar un consenso que sea capaz de conjugar tradición y humanidad. Sin embargo, los rituales populares de toda forma y condición son actualmente señalados y cuestionados de tal forma que, en muchas ocasiones, constituyen un ataque frontal a nuestra forma de entender la vida y que va mucho más allá de la conmiseración por los animales. Las fallas, por ejemplo, celebradas en Valencia, han sido objeto de controversia debido a su impacto medioambiental. Ya me dirán ustedes qué cojones de impacto medioambiental puede tener hacer unas hogueras una vez al año. La quema de monumentales estructuras de cartón piedra, al parecer, genera una enorme cantidad de residuos. A pesar de su belleza y su tradición, algunos argumentan que deberían buscar alternativas más sostenibles. La elección de la reina del carnaval en Tenerife ha sido objeto de debate debido a los criterios de belleza y la representación de la mujer. Algunos consideran que el hecho de que mujeres voluntariamente quieran participar en un espectáculo de estas características perpetúa estereotipos y sexismo. Sin embargo, el carnaval sigue siendo una celebración colorida y llena de alegría.
Las procesiones de Semana Santa en Sevilla son muy famosas, pero también han generado controversia. Algunos argumentan que la ostentación y la pompa de las procesiones y determinadas exhibiciones de símbolos contrastan con los valores de humildad y sencillez. La tomatina de Buñol ha ganado popularidad y también ha sido criticada. Algunos consideran que el derroche de tomates es irresponsable, poco sostenible. A todos estos ejemplos podemos sumar los de los belenes laicos, como el impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona, o las ceremonias civiles alternativas a los bautizos o a las primeras comuniones, que pretenden desacralizar rituales de transición profundamente arraigados en nuestra cultura, algo muy semejante a lo ocurrido durante el Tercer Reich o durante la época más radical de la Revolución Francesa. 4. Los roles familiares y las relaciones interpersonales dentro de una comunidad son fundamentales para el sentido de pertenencia y la transmisión de valores. La familia tradicional es la piedra angular de la civilización occidental debido a su papel fundamental en la transmisión de valores, cultura y estabilidad social. Proporciona un entorno estable y seguro para el desarrollo de los individuos, ofreciendo apoyo emocional, económico y social. Esta unidad básica es esencial para la cohesión social porque fomenta el sentido de responsabilidad, la solidaridad intergeneracional y la pertenencia comunitaria. Además, la familia es la primera institución educativa donde se enseñan las normas y las conductas que permiten la convivencia y el respeto mutuo. Desde la nueva política, se está intentando desafiar esta concepción tradicional de la familia desde dos frentes ideológicos. Por un lado, cuestionando si los hijos pertenecen a los padres, se pertenecen a sí mismos o pertenecen al Estado. Por otro, abriéndose a reconocer tipologías de familia que no encajan dentro del estricto cliché de la familia tradicional. Así, se entiende que son familias también las que no tienen hijos, las monoparentales, las homoparentales, las reconstituidas o compuestas, las extensas y un largo etcétera. Este cambio cultural ha traído consigo hogares fragmentados, hombres que han perdido su propósito y mujeres que persiguen sus sueños profesionales a costa de la familia en el mejor de los casos y en el peor que optan por adoptar los mismos roles tradicionalmente masculinos que tanto han criticado en los hombres. Esto ha generado un desequilibrio social, dejando a los niños sin referentes sólidos ni conexiones auténticas. Esas formas de entender la familia resultan peligrosas porque la familia tradicional es el núcleo esencial de la sociedad. Es una institución que no solo está presente en todas las especies superiores, sino que ha sido probada por siglos, ofreciendo estabilidad emocional y económica. Aporta roles claros, valores fundamentales como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad. Las alternativas modernas, aunque en muchas ocasiones están bien intencionadas, no tienen la estructura y el legado cultural que la familia tradicional es capaz de ofrecer. Abandonar este modelo es un experimento peligroso. Arriesga la cohesión social y el bienestar de futuras generaciones. Un estudio del Departamento de Justicia de Estados Unidos sugirió que el 70% de los jóvenes en centros de detención juvenil provenían de hogares sin padre. Los niños de hogares monoparentales tienen entre 2 y 3 veces más probabilidades de tener problemas de comportamiento. Existe una correlación clara entre la ausencia paterna con mayores tasas de abandono escolar y abuso de sustancias. Pero esto no se queda aquí. El 63% de los suicidios de jóvenes se da entre niños y jóvenes sin padre. El 90% de los niños que se van de casa son de familias sin padre. El 85% de los chicos con desórdenes de conducta proviene de familias sin padre. El 80% de violaciones con violencia las cometen chicos de padres ausentes. Los jóvenes sin padre protagonizan el 71% del abandono escolar en secundaria. El 75% de los adolescentes en centros de desintoxicación no conoce a su padre. El 70% de jóvenes internados en reformatorios creció sin padre. El 85% de jóvenes en prisión proviene de familias en las que solo estaba la madre. Soy el primero en reconocer que estos datos deben interpretarse con cautela. La correlación no implica causalidad, y muchos niños de familias monoparentales o sin padre presente se desarrollan sin problemas. Factores como la pobreza, el estrés familiar, la falta de apoyo comunitario también influyen significativamente, pero los datos están ahí y la integridad de la sociedad es demasiado importante como para dejarla en manos de experimentos. Por otro lado,
Por más que el Estado voraz quiera adueñarse de algo tan importante como es la educación moral de los niños, es imposible soslayar que la familia es el primer y más importante educador de los hijos, proporcionando una formación integral basada en valores y principios personalizados. Delegar esta responsabilidad al Estado es diluir la individualidad y homogeneizar la educación, despojándola de su componente humano y emocional. Los padres conocen mejor que nadie las necesidades y talentos de sus hijos y pueden adaptar el aprendizaje de forma más efectiva y afectuosa. El Estado puede ofrecer apoyo, pero la educación esencial debe permanecer en el seno familiar, donde se cultivan vínculos profundos y se fomenta un desarrollo auténtico y moral. Asumir que el Estado es quien tiene que ocuparse de la educación de los niños es asumir también que las personas no somos lo suficientemente maduras como para decidir qué es lo mejor para ellos. 5. Las políticas identitarias son una pandemia diseñada con el propósito de causar división social. Hemos hablado ampliamente en este canal de las políticas identitarias. En su intento de corregir desigualdades históricas, han reemplazado el sentido común y el bien común por una lógica de división y de victimismo. En lugar de fomentar la unidad, alientan a las personas a definirse principalmente por su raza, por su género, por su sexo y a verse como víctimas de un sistema opresor. Esto consigue fragmentar la sociedad, creando una narrativa en la que la pertenencia a un grupo determinado otorga un estatus de víctima, mientras que los demás son vistos como opresores, produciendo resentimientos mutuos. Por ejemplo, estudios de la Brookings Institution y el Pew Research Center han mostrado cómo las políticas identitarias exacerbadas en algunos entornos, como en campus universitarios, han dado lugar a tensiones raciales más pronunciadas. En lugar de reducir las brechas sociales, estas políticas a menudo refuerzan las diferencias, priorizando los agravios históricos sobre el progreso común. En términos económicos, también hemos visto un impacto negativo en la cohesión laboral. Según el World Economic Forum, las políticas de identidad de empresas a veces conducen a la contratación por diversidad superficial, lo que puede perjudicar el rendimiento organizativo. Las cuotas, basadas en género, raza o identidad sexual, son contraproducentes para las empresas e instituciones y van degradando lentamente cada una de las organizaciones en las que se implantan. En lugar de fomentar la igualdad o el mérito, terminan debilitando el principio mismo de ese mérito y minando la eficiencia de la organización. Cuando las organizaciones priorizan vivir con cuotas en lugar de seleccionar a los candidatos más cualificados, se corre el riesgo de que las habilidades, la experiencia, queden relegadas en un segundo plano. Además, las cuotas pueden perpetuar la idea de que las personas seleccionadas bajo estos criterios no están allí por sus capacidades. Claro que no lo están, sino para cumplir con una obligación impuesta. Esto disminuye la confianza dentro de la organización y afecta la autoestima de los propios empleados beneficiados por las cuotas, además de causar un enorme resentimiento en personas que no pertenecen a esas cuotas y que han tenido que luchar mucho más para obtener ese puesto de trabajo. Finalmente, otro informe del World Economic Forum también señala que la imposición de cuotas puede llevar a una cultura empresarial donde la diversidad superficial basada en identidades visibles se valora más que la diversidad de pensamiento o de habilidades, lo que a la larga limita la innovación y la creatividad. Hablan de incluir diversidad en las instituciones, pero solo la diversidad que les interesa a ellos. La crisis de los valores tradicionales en Occidente, marcada por la erosión de la familia, la comunidad y las creencias compartidas, representa una amenaza clara y seria para la cohesión de nuestra sociedad. Es un disparo en la línea de flotación de la sociedad misma. Al debilitar los fundamentos que durante siglos han proporcionado estabilidad y propósito, nos encontramos en un terreno incierto donde el individualismo desenfrenado y las ideologías divisivas prevalecen sobre el bien común. Sé perfectamente que mi discurso es conservador, pero conservador es aquel que conserva algo, y a veces hay cosas que merece la pena ser conservadas. Sin una base sólida de principios que nos guíen, corremos el riesgo de perder el sentido de identidad, el sentido de pertenencia. Corremos el riesgo de dejar de estar anclados a algo. Todos ellos son elementos esenciales para una sociedad fuerte y unida. Si no recuperamos esos valores, enfrentaremos un futuro fragmentado y marcado por la desconexión y el conflicto. Y lo que es peor, vendrá alguien a reemplazarnos con unos valores más sólidos que los nuestros.